Buen día, hermanos, hermanas de todo el mundo que nos ven por estos medios. Continuamos hoy con nuestra prédica que hemos titulado para Calvinismo o Mitología. Parte 2 hoy. Vamos a continuar hablando sobre este extraordinario teólogo y de también otros más, como fue Jacobo Arminio, y también vamos a ver cómo se relacionaron todos con la mitología griega, sabiendo de que realmente Dios creó al mundo, creó al hombre para que le sirviera en este mundo, de tal manera que tuviera decisión sobre las cosas que él hizo, para que inclusive cuando le dijo a Adán, ahí están los animales, tú lo nombras, le da el poder, le da decisión, tú le buscas el nombre que quieras. No fue algo impuesto porque Dios no le gustan las imposiciones. Dios, lo primero que debemos entender en esta prédica que estamos llevando a cabo es que Jehová Dios no es un dictador. Es un rey de reyes, es un monarca, o lo que quieran decirle, es el Padre Celestial, creador de todo lo existente, con dominio absoluto de todo, es todo, pero tiene todo ordenado y todo está hecho conforme al deseo que Él quiere y no de el deseo de que los hombres quieran. Hoy vamos a continuar con esta breve charla que hacemos, corta, porque no queremos aburrirla, no queremos hacerle charlas largas, que luego resulten a ustedes tediosas, sino corta, y así a través del tiempo podemos ir viendo cada uno dando sus propias opiniones. Les pido a todos los presentes, a todos los que nos oyen, que no tengan paciencia. No es cosa de velocidad, sino de traer cada vez más información. Haciendo un recuento así rápido, vimos en la intervención anterior cómo Dios creó al hombre, la soberanía que le dio, la decisión que le dio, dónde lo colocó, en el huerto del Edén, puede hacer esto, puede hacer aquello, todo eso lo vimos. Vimos también algo sobre la mitología griega, la religión mitológica griega. Vimos cómo eso ha influenciado, que inclusive hasta en nuestro día se ven muchos animales, muchos cartoons, muchos cartones animados. Se ven muchas películas, se ve de todo, porque realmente fue una influencia extraordinaria que tuvo esa mitología griega. Como le dije en aquella ocasión, porque era algo... tenían ellos el dominio del arte, de la filosofía y la palabra hablada en ese momento, y como realmente el que lleva la delantera crea las condiciones hasta de un lenguaje sobre diferentes cosas, como ese lenguaje que creó Platón en su libro, todos sus libros, en el famoso libro La República, de quien vamos a hablar hoy brevemente. Permítame antes leer un versículo, como siempre, para llevar nuestro mensaje conforme, acorde a lo que dice la palabra de Dios. Como le dije anteriormente, hay varios versículos que están aquí que vamos a ir tratando conforme pasan las charlas, conforme cada uno hace su pregunta y conforme cada uno llevamos. Yo le llevo a cada uno de ustedes las diferentes charlas que estoy haciendo, y conforme las preguntas que nos puedan llegar por vía de correo electrónico, email o teléfono, dependiendo. Permítame entonces buscar el libro de Juan. Busquemos Juan, el famoso versículo que todos entendemos que ni siquiera hay que leerlo tal vez, pero hay que hacer las cosas como están establecidas. Busquemos Juan 3:16, ese versículo famoso que todos conocemos de memoria, pero que en la realidad muy poco lo aplicamos en la forma correcta.
La palabra siempre la leemos en nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo. Y si todos estamos de acuerdo y tenemos la Biblia con un amén o comienzo, ok, amén. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas personas ustedes dicen, pero sí, pero ahí también el 17, ok, está el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense que estamos hablando en este versículo del mundo. En el mundo se especifica, puede ser tú como parte del mundo, directamente a quien se dirija a ti, como parte del mundo. Cuando habla del mundo, está hablando de cada uno en particular. No está hablando de blancos, no está hablando de negros, no está hablando de marrones, no está hablando de amarillos, no está hablando de alto, de bajito, de fuerte, de inteligente, no, de todo el mundo que existe en esta tierra. Pero pone una condición. Ahí está el problema, que siempre las cosas no vienen expuestas por Dios, que vino a buscar y salvar aquello que Él había predestinado. No. Olvidémonos de eso. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Y después veremos, por ahí Romanos en 8, 29 y 30, que son los famosos versículos que vamos a entrar luego, habla mucho, pero también tenemos Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 por adelante, que también hablan de otra cosa que vamos también a ver luego. O sea, hay mucha tela por donde cortar. Y por eso he dicho que en esta prédica yo no quiero entrar en si tiene uno u otro la razón, no. Yo simplemente quiero llevar el mensaje, hablar sobre lo que dice la palabra. Usted decide. Usted toma sus propias conclusiones. Usted ve, busque su Biblia, léala, entienda. Y veremos que inclusive hay palabras que fueron cambiadas, y eso lo veremos más hacia adelante. Bueno, estábamos hablando de que los filósofos griegos fueron los que tuvieron la delantera en el mundo occidental. Tuvieron la delantera de llevar patrones y normas, palabras de ellos que fueron introducidas luego a la diferente corriente lingüística. En este caso vamos a hablar de uno que realmente influyó de tal manera en el mundo que todavía influye y todavía sirve de base, de patrón de muchas personas, aunque las comparaciones que hace no se compaginan con los momentos que estamos viviendo. Pero sí, mucha parte del mundo aún se aplica su método. Hay que ver mucho, hay que tener mucho en cuenta que las cosas realmente a veces cuando vienen simplemente del hombre, vienen con propósitos muy personales. A diferencia de las cosas cuando vienen de Dios, que vienen que realmente con propósito no personal de Él, sino propósito en favor del ser humano. Así vemos que vamos a hablar de Platón. Yo creo que hablar de Platón es como repetir la misma canción. Todo el mundo ya sabemos quién fue Platón. Que filósofo griego, que vivió entre los años 400 o 300 antes de Cristo. Fue discípulo de Sócrates, de quien realmente se tiene muy poca información. La mayor parte de la información la abarca Platón y sus seguidores, entre ellos el más destacado Aristóteles, que surgieron luego de la famosa academia que mandó a crear y que dirigió y administró Platón, que esa academia tenía un nivel como si fuera algún grado universitario en aquel momento. Platón murió a la edad de cerca de 80 años, no sé, 79 o 380. Murió a esa edad. Pero lo importante es que este señor, que tenía una visión muy por encima de los que lo rodeaban, una persona con
visión intelectual extraordinaria. Escribió bastantes libros, muchos libros. Entre ellos vamos a referirnos al que realmente ha traído más polémica, que es el llamado libro La República, donde él establece que la sociedad la separa en tres partes. Así también hace la separación, también la composición del hombre en tres partes, tripartito. Y dice que la parte espiritual, la parte de las ideas, están en la parte carnal, y que la parte carnal es mala, y que el espiritual se contamina al entrar en contacto con la parte carnal, y que esa contaminación hace que todo lo que sabíamos se perdiera, y comienza por ahí a hablar, y comienza a hablar de los diferentes tipos de gobierno, muchísimas cosas que no quiero ahora entrar ahí. Lo que quiero entrar es que Platón creía en la predestinación, que la persona venía y que creía una ciudad que debería ser el modelo para él, donde cada sector estaba clasificado conforme a lo que hacía, conforme para lo que vino a hacer. Y que debería, él cree en la monarquía, en la aristocracia, y él creía en eso, y él plantó esa idea, pero recordemos que la influencia de la predestinación viene también por los famosos dioses del Monte Olimpo que hablamos anteriormente, que era invencible y que lo único que lo podía vencer a ellos, principalmente al Dios, al supremo de todo ello que ellos llamaban en su mente ficticia, en su utopía, llamaban a Zeus, el padre de todos los dioses, y ese Zeus solamente podía ser vencido por el destino. Entonces de ahí viene la famosa formación de la predestinación y de que tú naciste para esto, naciste para aquello y lo demás. Pues Platón argumentó todo basándose en eso y dejó establecido eso, y todo aquel que estudiaba filosofía platónica de una manera u otra era influenciado por esta corriente. Tenemos entonces una persona que, antes de pasar a la persona, quiero decir que al pasar el tiempo, vino, como sabemos, el cristianismo, vino Jesús, murió, vinieron los apóstoles, fueron muriendo, el último morir fue Juan y demás. Luego vino el periodo de los post-apóstoles, vinieron los seguidores de Jesús, de los apóstoles, y pasaron unos siglos en los cuales se establecieron doctrina cristiana pura, que fueron capaces, todos sabemos que fueron capaces de resistir la presión del más sanguinario de los imperios, el Imperio Romano, que realmente era cruel en contra de las personas que se le oponían. Y más cruel cuando había emperadores como Diocleciano, que se consideraban dioses. Así como se consideraban esos dioses del monte griego, ellos también fueron influenciados, los emperadores, por esa creencia, y se creían dioses que venían con un propósito a la tierra y que había que venerarle. Pero todos sabemos que los cristianos, los seguidores de los apóstoles, no aceptaron ese dictamen y nunca adoraron, nunca llamaron Señor a los emperadores, por lo que vino tremenda persecución, tremenda mortandad, pero se resistieron y se mantuvieron. Sabemos también que eso dio lugar a que luego esos mismos emperadores fueron cediendo, viendo que era imposible acabar con el cristianismo. Hubieron varios, como Galerio, que comenzó a dar, mediante ya edicto, libertad de la prédica, pero eso era algo, libertad entre comillas, porque siempre el cristiano era sujeto a humillación. Luego vino Constantino, el emperador Constantino, y dio libertad de culto en el 313
mediante el edicto de Milán. Luego comienza, ve Constantino, pero Constantino era un emperador muy inteligente y tenía una capacidad administrativa extraordinaria. Pudo vencer a muchos más emperadores que se declararon en su época, a muchos más Césares que se declararon en su época, o Augustores que se declararon en su época, y Constantino pudo vencerle y pudo reunificar todo el imperio bajo un solo poder. Y él quería esas diversidades de religiones que habían, elegir una que fuera realmente la que tuviera más. Y dice la historia que por revelación, porque en una batalla pudo ver el signo de la cruz, usó la iglesia cristiana. Llamó a todos los líderes cristianos alrededor del mundo, pero solo asistieron unos 300 de más de 800 y pico que habían. Y con eso, 300, estableció que en el llamado Concilio de Nicea, en el año 325, en ese Concilio de Nicea hizo, como estoy repitiendo nada más para traer algunas cosas, porque ya todo eso lo sabe todo el mundo. Mejor tal vez que lo que estoy diciendo, porque yo estoy diciéndolo de manera muy resumida. En ese año entonces se estableció la iglesia cristiana como la única, como la iglesia oficial del imperio. Pero de esa iglesia que surgió ya no era cristiana, ni era totalmente pagana, sino que fue una fusión o un sincretismo entre la iglesia romana pagana o la religión romana pagana, perdón, y algunos de los cristianos, no todos, algunos de los cristianos. Esa unión dio lugar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el nombre católico quiere decir universal, porque quería abarcar todo el imperio. Pasó esa iglesia, esos cristianos que tomaron el nombre de Iglesia Católica y se auspiciaron bajo la ordenanza de la dirección de Constantino, y se comenzaron a mover a nivel del imperio, protegidos por los soldados, que no fueron todos, fueron unos cuantos. Eso tuvieron que adoptar, como dije anteriormente, las disposiciones que dijo Constantino sobre la iglesia pagana. Entonces, eso pasaron a perseguir a los que no aceptaron esto, porque después de tanto sacrificio, entregarle en manos del emperador una iglesia, eso era algo que es horrendo. Y muchos lo vieron así y no lo hicieron, porque vieron que, como dice en Crónica, en capítulo 1 y 2, como dice en Crónica, cuando Ciro el Grande le permitió a los judíos regresar y le devolvió todos sus bienes, ellos no tuvieron que adoptar ninguna disposición de otras religiones, se mantuvieron puros. Entonces, ¿por qué había que hacerlo ahora? Bueno, eso dio lugar a eso, pero ahí se estableció, y luego se pasaron los años, eso fue en 325, y vemos que un hombre llamado Agustín de Hipona, que nace en noviembre 13 del 354, o sea, habían pasado 29 años, nació este señor, crece este señor, y él se hace filósofo de la filosofía platónica. Al tomar la filosofía platónica viene con todas esas creencias y todas esas cosas que nos dice el famoso libro de la República, y él la toma y comienza, pero antes él toma eso y lleva una vida un poco desorganizada, y no es cristiano, se hace cristiano, y luego de hacerse cristiano, él no abandona totalmente sus ideas y comienza entonces a estructurar
lo que es la iglesia romana, porque no había una estructuración allí bien organizada, y este hombre tenía mucha visión, mucha inteligencia, y comenzó a hacerlo, pero tenía su defecto de que creía en la predestinación. Y al creer en la predestinación, le dijo él le influía en otra persona, y ahí es que yo quiero, realmente el tiempo siempre me traiciona un poco, ahí que quiero entrar entonces en la persona que estaba ordenada para traducir del hebreo y del griego una Biblia que fuera entendible en el pueblo italiano, pero principalmente por el vulgo. Y se hizo la traducción al latín de la famosa Biblia, la Vulgata, porque se hizo para que el vulgo, el pueblo, tuviera acceso a la lectura de la palabra. Pero surgió todo lo contrario. Una vez hecha esta Biblia, lo que se hizo fue que se engavetó, y solamente los monjes, los sacerdotes podían tener acceso a ella, más nadie. Entonces la Iglesia Católica comenzó a manejarse por ordenanza. Y fueron más de 30 o 40 ordenanzas que se hicieron en el lapso de 11 siglos. Y esa parte fue terriblemente terrible. No voy a comenzar a ordenar todas las ordenanzas, pero ahí le viene la ordenanza de la liberación de pecado, la ordenanza de crear la misa, la ordenanza para tener el Papa autoridad para hacer la liberación de pecado y también ser representantes unidos en la tierra de Jesús. Hubieron muchísimas ordenanzas que eran totalmente contrarias a la palabra de Dios. Voy en la próxima a concluir con esto de la ordenanza y entrar entonces en lo que pasó en ese periodo de la Inquisición, en el periodo de la persecución de aquellos que estaban protestando contra eso, que fueron todos asesinados, fueron todos muertos, fueron todos de una manera cruel. Y realmente la historia es larga para estar un mes hablando, pero no es el propósito. El propósito es hacerle ver a cada uno de nosotros este versículo 3:16, que lo leí y no tuve tiempo de profundizar en él, pero ya tendremos el tiempo de analizarlo. El versículo 3:16, de donde envió Jehová Dios a su Hijo a la tierra para la salvación de todo aquel que él crea. Me excusan por la corte que hago, pero le pido que no tengan paciencia y no den seguimiento en esta parte. Vamos a continuar con calvinismo o mitología y nos llevará varias charlas. No voy a poner cuántas. Vamos para la segunda. Vamos a ver hasta cuándo llegamos. Dios me le bendiga. Espero que realmente reflexionen sobre esto. Si alguna persona que oye esto no es una persona que es seguidor de Dios Jesucristo, que no cree en Jesús y está oyendo esto por primera vez, le pido de todas formas que busque la Biblia, que busque a alguien que lo oriente, y le pido que reflexione, que piense, que medite, que haga una oración simple conmigo, así diciendo: oh Jesús, yo creo, oh Padre Señor, yo creo que Jesús es tu Hijo, que vino aquí para salvarme, yo necesito de Él, yo necesito que Él me oriente, que Él me dé sabiduría, de que Él me acoja y me dé salvación. Si haces una oración tan sencilla como esa, puede acercarte a las cosas de Dios y seguirle. Dios me le bendiga y nos vemos en la próxima intervención.